¿Quién fue Pedro Santana? Bueno, hablar de Pedro Santana se estaría hablando de la figura más controversial de todo el país. ¿Y eso por qué? Primero vamos a comenzar por sus inicios. Pedro Santana y su hermano gemelo Ramón, ambos hijos del señor Pedro Santana y de la señora Petronila Familia, una colonia española nacida en las Islas Canarias. La familia Santana Familias se vio obligada a trasladarse al Cibao en el año 1805, debido a la invasión haitiana. Posteriormente llegan al Ceibo, donde finalmente se establecen y se dedican a la ganadería. Pedro Santana, el padre, participó en la batalla de Palo Hincado en noviembre del año 1807, en la cual un ejército de criollos comandados por Juan Sánchez Ramírez defendieron la nación y lograron derrotar a las tropas del general francés Jean-Louis Ferrand. Como bien se dijo, Pedro Santana el padre participó en la guerra de Palo Hincado y se dice, según se cree, que él fue que le cortó la guerra a Ferrand. Luego de eso, Pedro Santana hijo se casó con la heredera de un terrateniente y pasó a ser parte de esa clase social que era la predominante. El 27 de febrero del 1844, Pedro Santana y su hermano Ramón se tomaron la comandancia de armas del Ceibo, que en aquel entonces estaban en manos de haitianos, y se proclamaron independientes. Posteriormente, el 7 de marzo, la Junta Central Gubernativa, que era presidida por Tomás Bobadilla, nombró a Pedro Santana jefe de la Armada Expedicionaria de la Frontera Sur, dándole la tarea de reclutar hombres para fortalecer la milicia. Posteriormente, el 9 de junio, cuando los trinitarios pasaron a presidir la Junta del Gobierno, Pedro Santana fue destituido del mando de ese cargo. Los separatistas querían cederle Samaná a Francia a cambio de protección contra los haitianos. En la reunión donde se planteó esta idea, en el 1844, en junio, Juan Pablo Duarte se opuso y él dijo que desde ese momento se ganó el odio y el resentimiento de Bobadilla. Luego que se delimitaron los campos, una semana después, Juan Pablo Duarte le da un golpe de estado a Bobadilla, sacándolo de la Junta. El general Pedro Santana tomó el cargo de presidente de la República Dominicana el 14 de noviembre del 1844, convirtiéndose en el primer presidente constitucional. Conservó este cargo por 3 periodos, del 1844 al 1853, luego de 1853 al 1856 y finalmente de 1858 al 1861. El estilo de los gobiernos del general Pedro Santana era de corte dictatorial, llevándola así a modificar el famoso artículo 210 de la Constitución. Esto le permitía gobernar a su conveniencia sin que esto le acarreara consecuencias. Artículo 210. Durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el presidente de la República puede libremente organizar el ejército y armada, movilizar guardias nacionales y tomar todas las medidas que crea oportunas para la defensa y seguridad de la nación, pudiendo, en consecuencia, dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan, sin estar sujeto a responsabilidad alguna. En el primer aniversario de la República, el general Santana ordenó fusilar a María Trinidad Sánchez y Andrés Sánchez, familiares del padre de la patria, Francisco del Rosario Sánchez. Durante los gobiernos del general Pedro Santana, se asesinaron a héroes de la patria y a otras personalidades que estaban en contra de sus ideas, entre ellos los anteriormente mencionados. En 1861, el general Pedro Santana proclamó la anexión de la República Dominicana a la corona española. Ese mismo año, al iniciarse la lucha de la Guerra de la Restauración, ordenó fusilar al padre de la patria, Francisco del Rosario Sánchez. Pedro Santana se retiró de la vida militar en 1864 y ese mismo año fue llamado a Santo Domingo para ser juzgado por sus actos, pero fue encontrado muerto un día después de haber llegado a la capital, el 14 de junio del 1864, en circunstancias confusas. Fue sepultado en la fortaleza Osama y posteriormente llevado al cementerio del Ceibo. En el 1975, en aquel entonces presidente de la República Dominicana, Joaquín Balaguer, emite un decreto presidencial en el cual decía que los restos de Pedro Santana iban a ser movidos al Panteón de la Patria, lugar destinado para que descansen los restos de los héroes nacionales.
El gobierno asume hoy la responsabilidad histórica de depositar en este templo de la patria las cenizas de la figura nacional más controvertida, las de Pedro Santana. Nos hallamos, según el sentir de muchos, en presencia de un verdadero sacrilegio. Parecería que las bóvedas de este monumento secular van a desplomarse sobre nosotros como protesta por haber franqueado las puertas de este santuario patriótico a un apóstata que vendió a su propia patria y cuyos restos parecían ya inapelablemente condenados a ir de ciudad en ciudad y de tumba en tumba, arrastrando en su propio país las cadenas de un ostracismo ignominioso. Pensamos que debe volver al Ceibo. Él y su hermano Ramón debe hacérsele una tumba, algo bien, digamos, simbólico, bien significativo, porque al fin y al cabo lucharon contra los haitianos y mantuvieron la independencia, aunque no creyeran en ella. Aunque no creyeran en ella, porque no conseguían que alguien se hiciera cargo de esto. Él lo consiguió con España en 1860 y la anexión tuvo lugar al año siguiente. Pero mientras tanto, del 44 al 60, intentó varias veces anexar el país a la misma España, Estados Unidos y a Francia. Entonces, pues nosotros creemos que no debe estar una persona que realmente era anti-haitiano solamente, junto con un montón de personas que él fusiló. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Entonces, como tiene sus méritos, una tumba decente, un monumento, algo que resalte sus virtudes militares, pero no jamás en el Panteón Nacional.